Brian Entin entró no a la casa de Nancy Guthrie, ni al lugar del crimen, ni al sitio en las estribaciones de Catalina, donde se encontró sangre en la puerta de una casa la mañana del 1 de febrero de 2026. Fue a la casa del sospechoso. Y lo que Brian Entin encontró dentro de la propiedad relacionada con la persona que los investigadores han estado examinando en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, lo que documentó, lo que informó, lo que describió a una audiencia nacional en News Nation, es algo que, una vez que lo escuches, no podrás olvidar. Hoy es el día 86 desde la desaparición de Nancy Guthrie, según Brian Records. Y este es el video que nadie más está haciendo. Suscríbete ahora mismo si eres nuevo aquí. Dale al botón de me gusta y deja un comentario al final después de todo lo que estás a punto de escuchar. Dime qué crees que había dentro de esa casa. Quiero saber. Ahora vámonos. El hombre del que nadie quería hablar. Durante las primeras semanas de la investigación del caso Nancy Guthrie, la conversación pública estuvo dominada por la sangre en la puerta, la escena del crimen sin protección, las imágenes de la cámara del timbre, la marca de tiempo del marcapasos, el qué, el cuándo, el cómo. Pero había una persona de la que no se hablaba abiertamente. Un nombre que permanecía en el centro de esta investigación como una piedra en aguas tranquilas, presente, visible y, sin embargo, de alguna manera, no examinado en su totalidad como el público merecía. Su nombre es Tommaso Cioni. Y antes de hablar de lo que Brian Entin encontró dentro de la propiedad relacionada con él, es necesario que entiendas exactamente quién es Tommaso Cioni, porque la mayoría de las personas que siguen este caso no conocen la historia completa. Tommaso Cioni no es un desconocido para la familia Guthrie. Él no es mi vecino. No es una persona que se haya cruzado casualmente con Nancy Guthrie en un estacionamiento, un supermercado o un barrio por el que ella solía pasear. Tommaso Cioni es el yerno de Nancy Guthrie. Está casado con Annie Guthrie, hija de Nancy y hermana de Savannah Guthrie. Una de las personas que más amó a Nancy en este mundo está casada con el hombre cuyo nombre se encuentra en el centro de esta investigación. Y Tommaso Cioni fue la última persona que se sabe que vio a Nancy Guthrie con vida. La noche del 31 de enero de 2026, la noche anterior a la desaparición de Nancy, Tommaso Cioni la dejó en su casa de Tucson aproximadamente a las 9:50 p.m. Fue la última persona que estuvo con ella antes de que entrara. Fueron los últimos en ver a una mujer de 84 años que sería sacada de su cama en la oscuridad menos de 4 horas después. El hecho de que la última persona que se sabe que vio a Nancy Guthrie con vida antes de su secuestro fuera un miembro de su propia familia, su propio yerno, es el tipo de detalle que cambia por completo el sentido de todas las demás pruebas en este caso. Y Brian Entin fue a averiguar qué había dentro de su casa. Brian Entin no espera a los comunicados de prensa. Él no se sienta en un estudio a leer noticias de agencias de noticias. Todas las personas que han seguido este caso desde el 1 de febrero saben que Brian Entin trabaja de manera diferente a casi cualquier otro periodista que cubre noticias de crímenes importantes en Estados Unidos hoy en día. Él aparece, él llama a las puertas. Se queda de pie frente a las propiedades y espera. Observa lo que hacen las fuerzas del orden e informa de lo que ve, no de lo que dice el comunicado oficial, ni de lo que el departamento quiere que el público sepa, sino de lo que realmente está sucediendo sobre el terreno en tiempo real. Cuando la policía comenzó a operar en los alrededores de la propiedad vinculada a Tommaso Cioni, Brian Entin ya se encontraba allí. Él observó, él lo documentó, él informó. Lo que los investigadores estaban haciendo en esa propiedad, los objetos que retiraban, el patrón de su búsqueda, las áreas específicas en las que se centraban sus actividades, todo quedó registrado gracias a la presencia de Brian Entin y fue comunicado a una audiencia nacional a través de News Nation. Y la imagen que surgió de lo que encontró fue profundamente perturbadora. Para comprender la magnitud de lo que Brian Entin documentó en la propiedad del sospechoso, es necesario comprender la geografía de este caso. La casa de Nancy Guthrie en las estribaciones de Catalina, la propiedad vinculada a Tommaso Cioni y, en tercer lugar, la casa de la hermana de Savannah Guthrie. Brian Entin no solo estaba en una de esas propiedades, sino que estaba vigilando las tres. Documentó la actividad policial en la casa de Nancy Guthrie. Documentó la actividad policial en la propiedad relacionada con el sospechoso. Y documentó la presencia policial en la casa de la hermana de Savannah Guthrie. El hecho de que las fuerzas del orden estuvieran actuando simultáneamente en tres propiedades conectadas, todo el mismo día y con actividad de investigación visible en todas ellas, le reveló algo importante a Brian Entin. Esto no fue un seguimiento rutinario.
Se trató de una operación coordinada. Los investigadores trabajaban simultáneamente en varios lugares, ya que habían llegado a un punto en su análisis en el que era necesario reexaminar los espacios físicos a la luz de nuevas pruebas. Brian Entin estaba de pie fuera de los tres. Observó lo que sucedió. Observó lo que entraba. Informó de lo que vio. Y en la propiedad vinculada a Tommaso Cioni, lo que los investigadores encontraron en su interior no era lo que nadie estaba preparado para escuchar públicamente. La información sobre lo que los investigadores encontraron dentro de la propiedad relacionada con Tommaso Cioni ha sido minuciosa, deliberadamente minuciosa, porque se trata de una investigación federal en curso. Y el contenido específico de lo encontrado forma parte de una cadena de pruebas que los fiscales algún día deberán presentar ante un tribunal. Pero el reportaje de Brian Entin, combinado con la información disponible públicamente que ha surgido a través de News Nation y otros medios creíbles, dibuja un panorama imposible de descartar. Se retiraron objetos de la propiedad, no de forma incidental, no como suele ocurrir cuando los investigadores hacen una inspección superficial de un lugar secundario y recogen algunas cosas para completar el registro. Los objetos fueron retirados de una manera que indicaba que los investigadores tenían información específica sobre lo que estaban buscando. Y lo encontraron. La naturaleza de lo que había dentro de esa propiedad, los materiales específicos en los que se centró la policía y las áreas de la casa que fueron objeto de un examen más exhaustivo, apuntaban a una persona que no se limitaba a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Señalaba a una persona que tenía información, materiales u objetos directamente relacionados con lo que le sucedió a Nancy Guthrie la mañana del 1 de febrero de 2026. Brian Entin describió lo que presenció como perturbador. Y cuando un reportero que ha pasado años cubriendo crímenes violentos, casos de personas desaparecidas e investigaciones federales usa la palabra perturbador para describir lo que observó, esa palabra tiene peso. La cronología del yerno. Ahora vamos a construir la cronología que rodea a Tommaso Cioni, porque la secuencia de eventos en los que estuvo involucrado en las horas previas a la desaparición de Nancy es algo que toda persona que siga este caso necesita comprender por completo. 21:50, 31 de enero de 2026. Tommaso Cioni deja a Nancy Guthrie en su casa de Tucson. Esta es la última interacción confirmada entre Nancy y alguna persona conocida antes de su desaparición. Él estaba con ella, él estaba en su casa, conocía la dirección, la distribución, los puntos de acceso y los sistemas de seguridad. Él era de la familia. Ya había estado dentro de esa casa antes. 1:47. 1 de febrero de 2026. Una figura enmascarada, enguantada y armada aparece en la puerta de entrada de Nancy Guthrie y arranca físicamente la cámara del timbre de la pared. La ventana entre las 9:50 p.m. y la 1:47 a.m. Son 3 horas y 57 minutos. Transcurrieron casi 4 horas entre la última vez que Tommaso Cioni vio a Nancy con vida, la última vez que estuvo en su casa, y la llegada de una figura enmascarada para llevársela. 4 horas son suficientes para ir en coche a algún sitio y volver. 4 horas son tiempo suficiente para cambiarse de ropa, reunir los materiales y planificar la estrategia final. 4 horas es un plazo que los investigadores han examinado con extraordinario detalle. 2:28 a.m. El monitor del marcapasos no realizó la transmisión. Nancy se había ido. Y Tommaso Ciulla, el hombre que había sido la última persona que estuvo con ella, el hombre cuya casa Brian Entin vería más tarde registrar los investigadores, se encontraba en algún lugar de Tucson. Se aclara la garganta, el inhibidor de señales y lo que significa para el perfil del sospechoso. He aquí un detalle que adquiere un significado completamente nuevo cuando se comprende la relación de Tommaso Ciulla con Nancy Guthrie. Durante la investigación surgió la teoría de que el sospechoso que entró en la casa de Nancy Guthrie podría haber utilizado un dispositivo inhibidor de señales, equipo diseñado específicamente para bloquear las comunicaciones inalámbricas y neutralizar la capacidad de la cámara del timbre para transmitir imágenes en directo, desactivando así los sistemas de seguridad que deberían haber estado enviando alertas. Los inhibidores de señal no son algo que un intruso cualquiera recoja por capricho. No son objetos que alguien decida adquirir la noche de un crimen. Requieren investigación, adquisición y planificación minuciosa. Se trata de equipos electrónicos especializados que una persona adquiere porque sabe específicamente que existe un sistema de seguridad inalámbrico en el lugar al que planea acceder. Ahora bien, pregúntate, ¿quién iba a imaginar que Nancy Guthrie tenía un sistema de seguridad inalámbrico?
¿Quién iba a imaginar que tenía un timbre con cámara Google Nest? ¿Quién conocía la distribución de su casa lo suficientemente bien como para saber qué puertas eran cuáles? ¿Qué habitaciones eran accesibles desde qué puntos de entrada? ¿Dónde estaba colocado el monitor del marcapasos junto a la cama? Un yerno que había estado en esa casa, que la había dejado allí esa misma noche, que había recorrido esas habitaciones, pasado por esas puertas y permanecido ante esa cámara de seguridad innumerables veces, como un miembro más de la familia. La teoría del inhibidor de señales, en el contexto de la relación de Tommaso Ciulla con la propiedad, deja de ser una teoría sobre un extraño sofisticado y se convierte en una conversación completamente diferente. Al inicio de esta investigación, investigadores y peritos identificaron algo escalofriante en los registros digitales relacionados con la casa de Nancy Guthrie. Se realizaron búsquedas de imágenes específicamente para la dirección de la casa de Nancy Guthrie en el barrio de Catalina Foothills. En marzo de 2025 y nuevamente entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, alguien buscaba fotografías del exterior de esa propiedad en fuentes públicas. 2 rondas de reconocimiento digital. 10 meses antes, 60 días antes. Ahora bien, consideremos quién necesitaba realizar ese reconocimiento y quién no. Una persona totalmente desconocida para Nancy Guthrie, que no supiera dónde vive, tendría que investigar la dirección a fondo. Tendrían que buscar imágenes de la propiedad, estudiar la distribución, comprender las líneas de visión y los puntos de acceso. Para un desconocido, ese tipo de reconocimiento tiene sentido. Pero un yerno que había visitado esa casa docenas de veces, que había estado en la puerta principal, que sabía exactamente cómo era la propiedad desde todos los ángulos, ¿por qué iba a necesitar realizar búsquedas de imágenes de una dirección que ya conocía a la perfección? A menos que las búsquedas no tuvieran como objetivo familiarizarse con la propiedad, a menos que se tratara de algo completamente distinto, sobre confirmar algo específico. Se trata de verificar detalles del exterior, la posición de la cámara, las líneas de visión desde la calle y los ángulos de aproximación que una persona enmascarada necesitaría conocer. El FBI solicitó, mediante una orden judicial a Google, los datos de la dirección IP relacionados con esas búsquedas, el dispositivo que realizó esas búsquedas y la información de la cuenta. El rastro digital que nos lleva hasta quien quiera que estuviera sentado frente a un teclado escribiendo esa dirección en Google Imágenes 10 meses antes de que Nancy Guthrie desapareciera. Esos datos están ahora en manos del FBI. Las notas de rescate en el caso de Nancy Guthrie siempre han sido uno de los elementos más desconcertantes de esta investigación. Y cuando se examinan desde la perspectiva de un sospechoso que era un miembro de la familia, se convierten en algo completamente distinto. Se enviaron múltiples notas de rescate no solo a la familia y a las fuerzas del orden, sino también a medios de comunicación, cadenas de televisión nacionales y organizaciones de noticias. Los pagarés exigían el pago. Establecen plazos. Ejercieron presión a través de canales públicos, utilizando los medios de comunicación como palanca contra la familia. Savannah Guthrie dijo que creía que al menos algunas de las notas de rescate eran legítimas, que provenían de quien quiera que tuviera a su madre. Ahora bien, piense en lo que implica escribir una nota de rescate a una familia si usted es un desconocido. Necesitas saber a quién dirigirte. Es necesario saber cuáles son los recursos de la familia, si realmente pueden pagar, si son el tipo de familia que acudiría inmediatamente al FBI o si intentarían resolverlo de forma privada. Debes saber cómo llegar a ellos de una manera que genere la máxima presión. O ya lo sabes todo porque estás sentado a la mesa con ellos, porque sabes perfectamente cómo actúa Savannah Guthrie, qué valora y qué haría si la vida de su madre estuviera en peligro, porque has convivido con esta familia durante toda tu vida de casado y comprendes su psicología de una manera que ningún extraño podría hacerlo. En este caso, las notas de rescate no fueron obra de alguien que adivinara la dinámica familiar. Fueron ataques dirigidos, precisos, diseñados para golpear donde más dolía. Brian Entin informó sobre las notas, su contenido y lo que los expertos en comportamiento dijeron sobre el perfil psicológico de quien las escribió. El perfil describía a alguien con un conocimiento íntimo de la familia objetivo. Alguien cuyo estilo de comunicación reflejara familiaridad, no las exigencias genéricas de un secuestrador desconocido. Alguien que conocía personalmente a esta familia. Cuando el reportaje de Brian Entin sobre la propiedad del sospechoso se hizo público, cuando su documentación de la actividad de investigación en la casa de Tommaso Ciulla llegó a una audiencia nacional, la respuesta de las fuerzas del orden fue reveladora. No se resistieron. ¿No emitieron correcciones? No celebraron una rueda de prensa para reorientar la opinión pública hacia un sospechoso diferente o una dirección distinta.
La investigación continuó en la dirección que la presencia de Brian Entin había documentado. Las pruebas que se retiraron de la propiedad fueron procesadas. El análisis posterior al registro se integró en el panorama general de las pruebas recabadas por el FBI. El ADN en cuántico, los datos de las torres de telefonía móvil, el análisis de la cadena de bloques en la billetera de Bitcoin, el perfil de comportamiento. Al mismo tiempo, el departamento del sheriff del condado de Pima, la agencia cuyos fallos iniciales habían comprometido los primeros días de esta investigación, mantenía ahora una relación fundamentalmente diferente con el FBI. Tras la revelación pública de que el sheriff Nanos había bloqueado el acceso a cuántico durante 10 semanas, después de que los supervisores del condado pidieran su dimisión, después de que se iniciara el proceso de destitución, después de que fuera interrogado bajo juramento nuevamente el 21 de abril, la dinámica entre los investigadores locales y federales había cambiado. El FBI ya no preguntaba. Las pruebas estaban en cuántico. Se estaban realizando las búsquedas. Los datos estaban siendo analizados. Y la cooperación que debería haber existido desde el primer día finalmente se concretó, aunque a regañadientes. Lo que dijo Brian Entin que nadie se esperaba. El 4 de febrero de 2026, cuarto día de la investigación, Brian Entin se paró frente a la casa de Nancy Guthrie y dijo algo que la mayoría de los periodistas que cubrían este caso aún no estaban dispuestos a decir. Dijo que la escena no era una buena señal, no por la sangre, no por la mujer desaparecida, sino por lo que no estaba allí, debido a la ausencia de las cosas que deberían haber estado presentes y a la presencia de las cosas que no deberían haber sido accesibles. La escena del crimen sin protección, la propiedad abierta, la libertad con la que cualquiera, incluido un equipo de filmación, podía acercarse y documentar lo que debería haber estado bajo el control de investigación más estricto posible. Brian Entin comprendió en esas primeras horas lo que la investigación tardó semanas en reconocer formalmente, que algo había fallado a nivel institucional, no solo a nivel de las pruebas, que los fallos no eran solo forenses, sino estructurales. No se trata solo de lo que se recolectó, sino de quién lo recolectó y si eran capaces de realizar el trabajo que tenían por delante. Lo dijo cuando nadie más se atrevía. Se paró frente a esa casa y lo dejó constancia por escrito. Y cuando, semanas después, se paró frente a la propiedad del sospechoso, observando cómo los investigadores sacaban objetos del interior y documentaban lo que sucedía en tiempo real, estaba haciendo lo mismo. Dejar constancia de lo que la versión oficial aún no estaba preparada para decir. Estar donde se desarrollaba la noticia, no donde se celebraban las ruedas de prensa. Ese es el periodismo que ha definido esta investigación. Ese es el tipo de reportaje que ha convertido a Brian Entin en el periodista más importante sobre esta historia. La unidad de análisis del comportamiento del FBI elaboró un perfil psicológico de la persona que secuestró a Nancy Guthrie. Este perfil, elaborado a partir de todas las pruebas de comportamiento que generó la investigación, describe al sospechoso en términos que, al compararlos con lo que sabemos sobre el papel de Tommaso Cioni en este caso, resultan imposibles de ignorar. El perfil describe a alguien con conocimiento previo específico de la persona objetivo y su propiedad. Controlar, alguien con una inteligencia superior a la media, capaz de planificar a largo plazo de forma sostenida. Las búsquedas en Google en marzo de 2025, el segundo reconocimiento en noviembre, el inhibidor de señales, las puertas traseras abiertas, el momento de la aproximación a la 147A. De todo coincide, alguien que comprendiera la estructura familiar de la víctima lo suficientemente bien como para formular exigencias de rescate que ejercieran la máxima presión psicológica sobre las personas con mayor probabilidad de responder. Un miembro de esa familia lo entendería mejor que nadie. Alguien cuyo comportamiento en la escena del crimen reflejaba familiaridad con la propiedad, que se movía por la casa con la seguridad de quien ya había estado allí, que sabía dónde estaban las salidas, que había preparado las puertas traseras antes del secuestro. El analista del FBI que se reunió con Brian Entin para analizar el estado psicológico del sospechoso dijo que quienquiera que haya hecho esto en este punto de la investigación, con el ADN en cuántico, con las búsquedas de pruebas en curso y con la atención de los medios nacionales, estaría experimentando una presión psicológica extrema. Que una persona con este perfil, bajo este nivel de estrés, tiende a cometer errores. Errores que dejan nuevas evidencias. Errores que proporcionan a los investigadores información que antes no tenían. Las paredes se están cerrando. Y quienquiera que esté dentro de ellos lo sabe. Tras 86 días, esta es la situación actual de la investigación, con total honestidad sobre lo que está confirmado y lo que aún está pendiente. El ADN recogido en el interior de la casa de Nancy Guthrie se encuentra en cuántico,
donde se está procesando mediante un software de genotipado probabilístico, preparándose para la comparación con la base de datos CODIS. Y, en caso de que no se encuentre ninguna coincidencia en la base de datos criminal, se está preparando para su inclusión en el proceso de genealogía genética. Los datos de las torres de telefonía celular que está recopilando la unidad CAST del FBI están trazando la huella digital de cada teléfono que estuvo activo en el área de Catalina Foothills la noche del 31 de enero y la mañana del 1 de febrero, incluyendo la huella de un yerno que estuvo allí esa noche. La orden judicial emitida por Google ha puesto en manos del FBI los registros de direcciones IP de las búsquedas de imágenes del domicilio de Nancy. El dispositivo que realizó esas búsquedas, la cuenta vinculada a ese dispositivo, el rastro digital de marzo de 2025 y noviembre de 2025. Los objetos sustraídos de la propiedad del sospechoso durante el registro que Brian Entin documentó están siendo analizados como parte del conjunto de pruebas. Y el perfil de comportamiento, el retrato psicológico de una persona que planeó esto durante 10 meses, que lo ejecutó con precisión, que escribió notas de rescate que reflejaban un conocimiento íntimo de la familia, que dejó puertas abiertas y retiró cámaras, y llegó a la 1:47 de la madrugada con un inhibidor de señal y un arma de fuego. Ese perfil ha sido entregado a los investigadores, quienes ahora están analizando cada detalle simultáneamente. Nancy Guthrie lleva desaparecida 86 días. Esta noche, en algún lugar de Tucson o en algún lugar lejos de Tucson, una mujer de 84 años espera a que alguien se preocupe lo suficiente como para encontrarla. Su hija ha aportado $1 millón de su propio dinero. Su familia no se ha dado por vencida. Brian Entin no se ha desvinculado de la historia. El FBI está procesando pruebas que Florida no pudo descifrar. Un reportero se paró frente a la casa de un sospechoso y documentó lo que los investigadores encontraron dentro, dejando constancia de ello para que todo el país lo viera. Este caso no está archivado. Esto no ha terminado. Se está construyendo algo. Y Brian Records estará aquí cuando se rompa.